Hola, hola querida familia del canal Conciencia Cósmica, bienvenidos una vez más a este su canal. Soy Marta Briceño, conductora del mismo. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Queremos compartir un tema que va orientado a conectar con esa hermosísima energía que está muy activa en estos momentos, como es la energía lemuriana. Y lo vamos a hacer a través de dos maravillosos canales que se encuentran en Glastonbury, Leanne y Michel. Bienvenidos. Thank you. Thank you. Good to Lovely to see be you. here. Muchas gracias, nos encanta verte. Contamos con la traducción en simultáneo con Michel Acosta, a quien le agradecemos en este momento también. Es un placer, un saludo para todos. Bueno, familia, tuve la oportunidad de conocer a Leanne y Michel cuando estuvimos en Glastonbury. How's Glastonbury? I had the opportunity to meet you guys when I came here to It Glastonbury. was so lovely to meet yeah. you Y in person. fue adorable conocerte en persona. Gracias. Y conocer la labor que ellos vienen realizando a través de lo que es el oráculo Starship. And I had the pleasure to meet your work through your oracle, which is very, very, very powerful. Thank you so much. Thank yeah, you. and it's great when people receive the energies and appreciate them. Really feel it in my heart. Estamos muy agradecidos, es muy grato saber cuando las personas reciben las energías y las reconocen en su corazón. Claro que sí. Me gustaría saber un poco de cómo conciben ustedes esta información tan valiosa, cómo canalizan, cómo se crea el oráculo. I would like to know how you channel this information and how the oracle was created. Okay. Where can we start? I think for me, I was receiving visions for the art. Oh, ¿cómo empezar? Creo que para mí lo primero fue que empecé a recibir visiones de las estrellas. And also I received like a mind map. I knew kind of the concepts and the main ideas that I wanted to share after having had this amazing Lemurian awakening. Y también empecé a recibir un mapa mental con nuevos conceptos y ideas fantásticas luego de tener la conexión lemuriana. And it was very changing for me because it really opened my higher heart. Y fue algo transformador para mí porque realmente abrió mi alto corazón. And showed me what Lemuria was like and how it felt. Y me mostró cómo Lemuria realmente era y cómo se sentía. And that was the kind of the core of the Lemurian side of the deck. And Y así fue como nació la base de la parte lemuriana del oráculo. Yes, it was a very interesting process for me. For a big part of my life, I didn't truly know myself. Para mí fue un proceso interesante porque en alguna parte de mi vida yo no reconocía quién yo realmente era. I was searching for myself through meditation and yoga. Estaba buscando por mí mismo, sobre sí mismo, conocerme a través de la meditación y el yoga. When I was 33, after 5 years of chronic fatigue, I felt a strong inner call to go to Glastonbury. Cuando tenía 33 años y después de llevar 5 años de fatiga,
recibí un llamado profundo de venir a Glastonbury. When I was in Glastonbury, I felt a strong activation, and within 2 months, I received a clear message that I was going to make an oracle deck. Y cuando estaba aquí en Glastonbury, a través de un montón de activaciones, él recibió una clara visión y misión que decía que yo iba a hacer un oráculo de cartas. And I felt that I was strongly connecting with my guides, with Archangel Michael and cosmic beings from the Pleiades. Y sentí cómo estaba realmente completamente conectado a mis guías, al Arcángel Miguel y a los Pleiadianos. And I remembered myself on a deeper level. I remembered my connection and my channel of light. Y me recordé a mí mismo en un nivel mucho más profundo. Me recordé realmente yo quién era. It was like suddenly I remembered how to ride a bicycle, right? When maybe before that I forgot. I suddenly just remember how to channel. Y fue como cuando de pronto simplemente recuerdas cómo conducir una bicicleta, cómo manejar una bicicleta, que simplemente estaba allí la información y luego lo recuerdas. So I received this information, but the most important part was self-expression through light language, because that was kind of the giving me the fuel for this process. Y en la parte de reconocer toda esta información, algo muy importante fue el reconocerlo a través del lenguaje de luz, porque fue a través de canalizar, de expresar el lenguaje de luz que yo pude entender mejor todo el proceso. Yeah, so it was like the light language, and the expression was like the fuel for the spiritual fire. Y este lenguaje de luz y la expresión fue como la gasolina, como la energía para este fuego de luz. So this connection that I remembered, it was restored, and I started to bring through the messages from Archangel Michael and cosmic beings from the Pleiades. Y con esta conexión y con este fuego interno, él volvió a conectar. La desconexión desapareció y volvió a conectar con sus guías y a recibir mensajes claros del Arcángel Miguel y de los Pleiadianos. So I started to create the Pleiadian Oracle deck, but then Leanne and I met, and we started to work together on the Lemurian Star Child Oracle. Y entonces yo empecé a crear mi propio oráculo de cartas de los Pleiadianos. Y en eso nos conocimos con Lynn y empezamos a trabajar juntos. And it was a very natural process. When we met, it was as if we'd already worked on our deck in the ethers, but now through our chemistry together, it was coming into the physical. Y cuando empezamos a trabajar juntos fue muy natural. Fue como si ya estuviéramos juntos trabajando en este oráculo desde el etérico, en el éter, y que cuando nos encontramos físicamente ya todo estaba mucho más fácil. And it has been very much a multi-dimensional process of the higher. Ha sido realmente un proceso multidimensional. Of the higher dimensions coming to the earth and wanting to be shared with everyone. Este proceso multidimensional viniendo de altas dimensiones y bajando a la tierra, queriendo ser compartido. And to be blessed with that flow of creation is a great gift. Y el ser bendecido con ese ritmo y flujo de creación es una gran bendición. It's like a surrender to the process. Es como rendirse completamente al proceso.
and to be surrendered to it in times, you know, when it's easy, and also in times when it's very deep. Y ese rendirse, ese llevarse en el flujo, también habla del tiempo, de a veces rendirse a los tiempos cuando es bastante fácil, pero también en los tiempos en que es difícil. So this gift of this channel of light has come back to me, but I feel it's within everyone. Y este regalo, este don que ha venido a mí de conectar con la luz que está dentro de mí, yo también siento que está dentro de todos nosotros. We all have unique frequencies of light, and we've got a unique set of guides around us. Y nosotros cada uno tenemos una propia frecuencia de luz, pero hemos olvidado que está dentro de nosotros. And it's like a unique vibration Y es una vibración única that's got sacred geometry within it. que contiene geometría sagrada dentro de ella. And when we express ourselves in light language or in words, we bring in that unique vibration. Alright. Y cuando nosotros nos expresamos a través del lenguaje de luz, traemos esa geometría de esa luz y de ese tono único a nosotros y a la realidad. Yes. Or And yeah, I was just going to say, and art as well, but you might have already said that. Yeah. so I would like to really express that, you know, this is for everyone. Y a mí me encantaría dejar muy claro que esto es para todas las personas, para todo el mundo. Follow your joy, follow your heart, and if that's the primary motivation for you, it will lead you to your divine flow. Debes seguir el gozo, debes seguir tu corazón. Si realmente eso es tu real motivación, te va a llevar hacia la verdad de tu corazón. And the resources that you need for that unique flow that you're bringing through are going to be gifted to you as well. Y cuando estás en esa intención, todos los recursos que necesitas para llegar a donde tienes que llegar van a fluir para ti. Because we are very much supported by the light in these times, because it is the time very much for the collective of the higher frequencies coming to the earth. Porque en este momento estamos altamente soportados por la luz, porque este es el momento de que la luz venga a nuestros altos centros corazones. So we would like to invite you just to breathe in and just feel that support that is there for all of us. Y me gustaría mucho invitarte a que respires y sientas ese apoyo que está ahí para todos nosotros. And we've got our whole light family behind us. It's a very strong force. Nosotros tenemos una gran familia, una familia de luz que nos apoya, está aquí con nosotros, apoyándonos. So whether you want to express yourself through art, or maybe you want to write, or even make your own oracle deck, let's envision it together. Y si a ti te gustaría expresar tu propio ser a través del arte, a través de la escritura, o incluso crear tu propio oráculo de cartas, pues te invito a que lo hagamos juntos. And so your channel of light gets activated through your DNA. Y quiero decirte que tu canal de luz se activa a través de tu ADN. It can be that some of your DNA is dormant, but through this intention, it is going to wake up. Y tal vez alguna parte de tu ADN aún está dormido, pero a través de esta intención empezará a despertar. I was just going to say, the oracle cards, they're called the Lemurian Star Child, and that's what we see in as being, you know, the potential of everybody. And oh yeah.
El oráculo, que se llama el Niño de las Estrellas Lemuriano, se llama así porque así es como nosotros vemos este proceso. And you know, they are to sort of help you with every step of that process. Y está hecho para ayudarte con cada paso del proceso. And it's like a reflection of our own journeys in some ways, and we were given a lot of initiations. Y este oráculo también es un reflejo de nuestro propio proceso, de nuestro propio camino, que es entregado para darte ejemplos. Mm. So it's beautiful. Initiations are beautiful doorways that can open up, and sometimes they can be very deep. Y esto ha sido a través de iniciaciones hermosas y puertas que se han abierto, y que algunas de estas iniciaciones pueden ser bastante profundas. Initiations can feel like a deep betrayal in the moment or an abandonment. Y es importante entender que las iniciaciones algunas veces pueden sentirse como una gran traición o incluso como un gran dolor. However, there is a bigger picture and perspective of light, that there are opportunities. Pero realmente hay que observarlas desde una perspectiva más amplia, porque son grandes oportunidades. And we can see that perspective by looking with the eyes of our family of light. Y podemos ver estas oportunidades desde esta perspectiva si lo vemos a través de los ojos de nuestra familia de luz. So I'd like to invite everyone, for example, to look with the eyes of Archangel Michael. Por eso me encantaría invitar a todas las personas que dieran una mirada a través de los ojos del Arcángel Miguel. And from that perspective, you oversee the whole world without judgment. Y desde esa perspectiva tú podrás ver todo el mundo y todas las cosas sin ningún juicio. You look with the eyes of your heart and you see that all is well. Y cuando lo ves con los ojos de tu corazón, verás eso también. It can feel like you're breathing in pure light. Puede sentirse como que estás respirando en pura luz. And it can sound like gentle whispers that just reassure you. Y como unas amables y sutiles voces, susurros para ti. It can be recognized just by beautiful lightness and unconditional love. Y puede ser reconocida como un sentimiento de estar ligero y de tener amor incondicional. And each of us has got angelic aspects. Cada uno de nosotros tiene un aspecto angélico. And we've also got cosmic aspects. Y también tenemos aspectos cósmicos. Our cosmic aspects would like to, inform us as well that we're not alone. Y esa parte, ese aspecto galáctico, cósmico, nos quiere informar, nos quiere decir que no estamos solos. More and more we're being prepared on a collective level for contacts with extraterrestrial beings. Cada vez estamos más y más preparados para el contacto con extraterrestres. And the more people open their mind and their hearts, the faster this process unfolds. Y entre más nosotros abramos nuestro corazón, más rápido este proceso se dará. So I connect with Pleiadian beings telepathically. Y yo conecto con los seres pleiadianos de forma telepática. And they very much like to share their light and their wisdom. Y ellos están encantados de compartir con todos nosotros su luz y su conocimiento. And that wisdom is vibrational. La sabiduría es vibracional. I would like to bring in
some sounds from the Pleiades. Ahora me encantaría compartir con ustedes unos sonidos pleiadianos. These Pleiadian beings share their love and compassion with us. Los seres pleiadianos comparten su amor y su compasión con nosotros. They share that our DNA is multidimensional. Ellos comparten que nuestro ADN es multidimensional. A part of our DNA has been understood by the scientists on Earth. Una sola parte de nuestro ADN ha sido entendida por nuestros científicos en la Tierra. There's another part that they cannot decode, and therefore they call it junk. Y hay otra parte que ellos no han podido descodificar y por eso le llaman ADN basura. However, it is not junk. It is just that they're not advanced enough yet to completely decode it. Pero no es ADN basura. Lo que pasa es que nuestros científicos todavía no tienen la tecnología, no están avanzados para entenderlo y descodificarlo. And the information in there, which will eventually be discovered, is about our cosmic heritage. Y la información que está allí, pronto lo descubriremos y es acerca de nuestro origen cósmico. It is because just like our DNA contains parts of, the species that we've evolved from. Es porque nuestro ADN contiene partes de varias especies de las que provenimos. It also contains the DNA of our cosmic parents and grandparents. También contiene el ADN de nuestras familias, padres cósmicos. So by attuning to this vibration and this frequency, we get in touch with them. Y al sincronizarnos con estos sonidos y estas vibraciones, podemos ponernos en contacto con ellos. They're already around us very much, for example, with spaceships. Ellos realmente ya nos rodean en el espacio, por ejemplo, las naves espaciales. Actually, a better word might be light ships. Y una mejor palabra sería naves de luz. Because they're not so much from a physical material, but more made from light. Porque realmente estas naves no son tan físicas o de materiales físicos, están hechas de luz. So I had a dream the other day that I was on a different planet. Y quiero contarles, yo tuve un sueño hace unos días en el que yo estaba en otro planeta. And I suddenly saw two moons, and they were sort of going much faster than normal. Y de repente yo vi en este planeta dos lunas y se estaban moviendo muy rápido. And I just felt this reassuring energy that safety. Y yo simplemente sentí esta sensación de seguridad. And I feel that by tuning to the cosmic frequencies, we can all get these visions. Y yo lo sentí y conecté con esto simplemente al sincronizar con estas frecuencias. Y esto lo podemos hacer todos. And the message is always that all is well and we are safe. Y el mensaje que nos entregan es que siempre estamos bien, que todo está yendo bien y que estamos a salvo. It is always reassuring us. Ellos siempre están tratando de reafirmarnos esto. And the reason is that our light family can see beyond the veil of the mind. Y la razón de esto es porque nuestra familia de luz puede ver más allá de los velos de nuestra mente. On Earth, it's very easy to get entangled with the frequencies of the mind. En la Tierra es muy fácil de
quedar enredado en las frecuencias de la mente. And often, you know, one way or another, we're involved with the mind. Y muy seguido siempre estamos involucrándonos en las frecuencias de la mente. And that is okay. Y eso está bien. However, with the eyes of our light family, we can see the bigger picture. Pero con los ojos de nuestra familia de luz podemos ver el contexto completo. And the more we attune to the higher frequencies, the more we're creating pathways from our mind to bigger perspective. Y entre más conectamos con estas frecuencias, más vamos creando nuevos caminos para conectar con esta conciencia. And when we know enough pathways, we don't feel captured by the mind anymore. Y cuando abrimos más de estos caminos en la conciencia, ya no nos sentimos atrapados en las frecuencias de la mente. Did you want to add anything? Well, it's similar to what you're saying, but I was just thinking about the ethers and another way of accessing that divine kind of frequency that opens up, you know, your higher subtle sort of sense organs. Yo quisiera aportar que también hay otras formas de abrir estos caminos a la conciencia a través de las sensaciones. And you know, that can be through you know, the things that we do, like meditation and prayer. Y eso puede ser también a través de las cosas comunes que hacemos normalmente para conectar, como la meditación y la oración. And yoga and things that just bring us into being. Y cosas como yoga, cosas que nos traen a ser. And setting that intention as well, like Mikhail said, you know, with having the help of your light family. Y es importante poner esa intención, abrir esa intención de recibir la ayuda de nuestra familia de luz. Who can just help to lift the frequency and lift your vibration, you know, into the heart space, into the higher heart and the upper chakras, where you know, you can start to have more transcendental experiences of life. Y cuando tenemos esa intención, nuestras familias realmente pueden ayudarnos a sentar nuestra conciencia en el alto centro corazón y en los chakras más elevados, así tener una forma de vida, un pensamiento de vida más trascendental. And you know, recognizing that as we clear things in our chakras, y reconocer que entre más limpiamos cosas de nuestros chakras, and understanding things, like Mikhail said, you know, difficult experiences can be about clearing those energies. Y entender, como lo decía Michel, que cuando entendemos las experiencias que son difíciles y duras, estos nos pueden abrir puertas y ayudarnos a trascender. That is how our energy rises up and stays in a higher frequency, and you're less likely to be triggered. Y así es como nuestra energía va ascendiendo y vamos desarrollándonos. Así nuestra energía ya va a ser cada vez menos tomada o llevada a esos aspectos de dificultad. That's beautiful, yeah. I guess that uncovers our divine blueprint, doesn't it? Yeah, because then as our energy flows and Y entre más nuestra energía está fluyendo, eso es lo que empieza a conectarnos con nuestro código fuente. and we reintegrate, you know, parts of ourselves that we might have rejected. También integrando partes de nosotros mismos que
tal vez hemos rechazado. Let's explain the divine blueprint. Eh? Yeah, so I was just going to finish my train of thought. So you guys would like to explain how to use. Sí, podemos hacer unas preguntitas mientras tanto. Marta would like to make a question. Yes. Okay. Go for it, Okay. yeah. Okay. Michel nos explicaba que la forma de comunicarse con sus guías pleyadianos y de bajar la información era a través de la telepatía. ¿Podrías darnos algunos ejercicios prácticos para desarrollar la telepatía? Okay, Michieles, this question is for you. Mm-hmm. So you were talking about that you connect with the Pleiadians through telepathy, right? Mm-hmm. So would you like to give us some exercise, some advice about how to develop in ourselves telepathy? Yeah, definitely. Sí, por supuesto. Adelante, go ahead. So it's important to attune to Pleiadian guides. Primero, es muy importante sincronizar con los guías pleiadianos. And what I found most helpful is to sing light language. Y lo que yo he encontrado más, que me ayuda más, es el cantar lenguaje de luz. Because so it's this like the light comes from here into the crown. Entonces la luz viene por la corona. By expressing it, you stay in the flow. Y al expresarla con tu voz estás en el flujo de la luz. And Entras en el flujo de la luz. And that can also be through art, like Leanne said. Aunque esto también puede ser, este proceso puede darse a través del arte. I definitely recommend the singing of light language as well. Yo definitivamente recomiendo el cantar el lenguaje de la luz. And for many people have some old energies around the throat area. Y para muchas personas hay energías que envuelven el chakra de la garganta. And that has to do with other incarnations. Y esto tiene que ver con otras encarnaciones. Many people have been punished in a way that involved the throat, yeah? Muchas personas en otras encarnaciones han sido perseguidos o han tenido experiencias que se van al chakra de la garganta. For example, like in the Middle Ages. Como en las épocas medievales. So we kind of come back to what Leanne said about clearing the energies, the energy. Y por eso es súper importante el limpiar las energías. And the more you clear the energies, the more you uncovering this divine blueprint. Y entre más vas limpiando estas energías, más vas conectando con tu código fuente, con tu propia luz, con tu tono único. And your divine blueprint is your original energy before there was any fear. Y el blueprint, que es el código único o el código fuente, es realmente tu propia energía, lo que tú realmente eres. So in your divine blueprint, you know how to be telepathic. Y cuando estás conectando con ese código fuente que eres tú, allí es donde sabes naturalmente telepatía. And being in the heart is how you share space with other beings. Y al estar en tu corazón y vibrando en tu corazón, ahí es donde tú puedes compartir los espacios con otros seres. Ahí es donde puedes conectar. And love seems to be like an incredibly pervasive frequency which can reach through all sorts of veils. So if you're on the frequency of love, you can see more. Y el amor es realmente la frecuencia que puede atravesar completamente todos los velos
llegar a conectar más. Gracias. Bueno, saludamos a Elena Rodríguez, gracias por estar aquí. Elena, Gismo Bernal, Rosario Jefte, Tere Martín, gracias. Marie Ducasten también. Marie Lee dice que tiene el oráculo y que le gusta muchísimo. Gracias, Mari, por compartir. Gismo pregunta, ¿cómo puedo saber de qué familia de luz provengo? So there is a person asking, how can I know from which family, cosmic family, I come from? You want to? I don't know the answer, I would say. It's a tricky one, right? So ask your light family. Oh, yeah. Sí. Lynn dice, no estoy muy segura de la respuesta. Y Michiel está diciendo, es importante que tú preguntes y llames por tu familia de luz. So you say, light family, please show me where I come from. Y que pongas esta intención diciendo, familia de luz, muéstrame de dónde vengo. And the answer can come in many ways. Y la respuesta puede venir en muchas formas. So you need to open your minds to go beyond the expected ways you might get the answer. Y cuando pones tu mente y tu intención más allá de las expectativas, las respuestas llegarán. It can be that you hear guidance or you see symbolic guidance. Puede ser que tú escuches directamente esa guía o tal vez que lo veas de forma simbólica. Or something happens in your life that shows you beyond that where you're from. O algo sucederá en tu vida que en ese particular momento te muestra de dónde vienes. And I found as well that something will ring a little bell when you hear the name of your light family. So people talk now that about 30 or 60 or something different light families, star family kind of groups, and one will ring a bell. Or a few. Algo importante que tienes que entender es que cuando tú escuches acerca de esa familia particular cósmica, algo va a sonar una campana dentro de ti, algo va a sentir dentro de ti, va a pasar algo dentro de ti que tú vas a sentir como, oh sí, ese soy yo. And if you're still not sure, you can also go out at night somewhere where you can see the stars and just look at the stars for a few hours. Sí. Algo para hacer también es que si puedes salir en la noche a observar las estrellas, observar el cielo, conectar con las estrellas y simplemente sentir esa energía, esa conexión. So ultimately the answer is in your own heart. Porque realmente al final la respuesta está solamente en tu corazón. However, your heart resonates with certain energies. Porque tu corazón va a resonar con ciertas energías. So by being receptive to that resonance, it will give you a clue. Y al poner tu corazón de forma abierta y receptiva a esas frecuencias, ahí habrán pistas. Muy bien, gracias. Dice Tere Martín, sí canto el lenguaje de luz, pero no sé qué dice. Okay, so she's saying, yes, I do sing light language, but I don't know what that means. I don't know the meaning Of the words. There's no one-to-one meaning in the same way that you translate a language from English to Spanish. Yeah. Es importante que sepas que el lenguaje de luz no puede ser traducido así como se traducen los idiomas en nuestra tierra. So the meaning is multi-layered, just like a picture says more than 1,000 words. El significado del lenguaje de luz es de muchos niveles, es multidimensional, así que es más acerca de las frecuencias. Like kind of quantum information. Es una información cuántica, no puede ser traducida. And sometimes when you receive it, you'll know immediately kind of what
what it is in English, and other times you won't know. Y Or algunas not veces, your language. cuando estás recibiendo este mensaje, sientes un significado específico y lo entiendes de forma mental. Pero otras veces simplemente viene a través de ti y no hay un significado. So keep singing your light language and things will get clearer and clearer. It's just a gradual process. Así que sigue cantando tu lenguaje de luz, que esto hará que se vaya aclarando y aclarando y aclarando tu ser. It seems to act like something magical that just kind of brings you into your body and into a receptive state. El lenguaje de luz actúa de una forma mágica que simplemente empieza a activar tu cuerpo y a traerte más al estado de ti mismo. And we've kind of felt it's like it comes down through a filter or something that it's like a download, but it hasn't fully unencrypted yet. Y lo que nosotros sentimos continuamente con el lenguaje de luz es que baja y entra, pero que igual toma tiempo y muchas cosas todavía no se han descodificado adentro. It's important that the meaning is going to come from your own heart. Y que siempre tengas en cuenta que el significado va a venir solamente desde tu corazón. So someone else cannot completely tell you what it means. Así que otras personas no pueden darte el significado de lo que estás canalizando porque solamente viene de ti. Ok, gracias. Alma Rosa dice, ¿cuáles son esos cantos? Hablamos de cantos de luz, lenguaje de luz, y nos está preguntando cuáles son esos cantos, cómo surgen. So one of the person in the chat would like to know those singings. They would like to maybe hear you or something. They want to know a little bit better about this light singing. Would you like to show us a little bit? Oh yeah, definitely. Absolutely. Together. Well, if you just, for example, look at the picture behind us, right? The elephant. Michel le gustaría que por favor vean y observen la foto que está detrás, el elefante, la pintura de elefante que está detrás de ellos. And receive the colors and the frequencies. Y que recibas los colores y las frecuencias de esa pintura. So I will make some sounds that could go with that picture, yeah, and maybe. Y yo voy a hacer unos sonidos que van a ir con esta pintura. Just to breathe in this light and allow it to resonate within your body. Quiero invitarte a que por favor respires esta luz y la permitas sincronizarse contigo. Activates your body. Esta luz activa tu cuerpo. Your body is the connection point between the high dimensions and the physical world. Tu cuerpo es la conexión entre las altas dimensiones y el mundo material.
So together we beam this light into the world, anywhere where it's needed. Así que juntos traemos y alumbramos esta luz en el mundo, donde sea que sea necesario en este momento. Bellísimo, muchísimas gracias por este regalo tan hermoso. Muchas Yes, gracias. very much enjoy it. ¿Podríamos mostrar algunas cartas del oráculo para que las personas que nos están escuchando pues puedan conocer? Las imágenes son bellísimas, son preciosas. Lo más grande, digo yo, en este momento también es que está la traducción en varios idiomas. Entonces se puede conseguir en español, se puede conseguir en inglés, francés. Bueno, ¿cuántos idiomas? ¿Nos recuerdas, por favor? ¿Cuántos idiomas ya está traducido? Is the oracle available now? So it's now in 80 languages. 80 lenguajes. Yay. 80 lenguas, bravo. Y viene con el código de, si tienes las cartas ahí, podrías, Sí, they're going to show, van a mostrar en este momento un poco Sí. de las cartas. los oráculos, el oráculo. Way to start with that. Oh yeah. Yes, let's go. The pocket-sized deck. Yay. Este es el nuevo set, que es el set de bolsillo, así se llama, porque es un poco más pequeñito y puede ser llevado a todas las partes. Este tiene un código en la parte de atrás de cada carta, en donde las personas a través de una aplicación pueden ir directamente a la web y allí están todos los idiomas, así que es muy muy fácil. Thank you for sharing Sí. that. Yes, there we go. Here's Sí. the card. ¿Cuántas cartas son en How total? many cards are? Oh yeah, 88. 88. 88 cards. Uf, Wow. 88. Yeah. Big deck. Sí. Should we take a Realmente. card? Or Sí, vamos a escoger una carta. Sí. shall we do it? Mm. Sí. Okay. Leanne is doing the magic. Leanne está haciendo la magia. Oh. There we go. Ah, sovereignty. Dragon. Oh, El dragón. soberanía. Con un dragón dorado. Dragon. Yes, let's get it. Let's put it here. Sí, se ve precioso. The dragon comes to protect us and bring that light. El dragón viene para protegernos y para traer su luz. But it's a very natural protection. It's just from being on this higher vibration. Knowing. Es una protección muy natural, la protección de estar en una alta frecuencia. It's the kind of the healed solar plexus. Y también crea una gran sanación del el plexo solar. So it's great to have your dragon with you. Y es maravilloso poder contar con un dragón. Yes. Oh, should we do another one? Yeah. Let's do it. Let's Ok, do, vamos a hacer una más. should do Michelle one. You want to draw one? Ok, ok. Michelle is. Michelle's doing the magic.
Oh, there we go. Beautiful. Oh. Forgiveness. It is forgiveness. Wow, Oh, qué lindo, mira. Yes. It's Ho'oponopono. Ho'oponopono, la importancia del perdonar para la humanidad en este momento. Maybe Perdonar. tap it so it. ¿qué podría significar, Leanne, Michel, perdonarse a sí mismo? She would like to know that what could be a big description of forgiving yourself, how you can do Forgive that. yourself. You see yourself with the eyes of your light family. Es Yeah. tratar de verte a ti mismo con los ojos de tu familia de luz. And your light family just shows you, you know, the unconditional love, and you know that you really are good as you are. Y lo que la familia de luz te diría es que tú eres realmente maravilloso tal y como eres. So even if you judge yourself, you're perfect. Y que aún así, si te juzgas a ti mismo, eres perfecto. Even if you think, you know, you are shit, you're still perfect. Y aún así, si crees que eres un poco miércoles, pues también, eso es perfección. Yes, it's a paradox, but it's true. Es una paradoja, pero significa que igual es perfecto. Ay, qué bello. You can see the divine feminine kind of holding space and seeing the bigger picture. Y tú estás viendo, en esta carta se puede observar como el divino femenino sostiene el espacio, sostiene y abre caminos. Sí. Las pinturas las realizas tú, Lane. Is she asking if you're doing the pictures? Yeah. Sí. So the amazing thing was La parte más maravillosa es the pictures came through in different ways. So this was a vision, this particular one. que todas las imágenes del oráculo han venido en visiones y en formas particulares. Voy a explicar específicamente esta. Yeah, and I could see it so clearly, and I sketched it out with a pen kind of thing. La visión de esta carta la pude ver claramente y rápidamente la dibujé con un lápiz. And that, you know, it was quite a few months later that I actually did the actual art. And the really amazing thing is, when we started our travels together, we were still working on our individual decks. Y esta vino un poco después de que yo estaba haciendo el trabajo artístico del tarot. Y algo interesante es que cada uno estaba trabajando en oráculos diferentes, individuales. And then suddenly my guide said, Mikhail's light language and your art need to go together. Y que de repente los guías espirituales le dijeron a ella que Michiel, el lenguaje de luz de Michiel y su arte debían ir juntos. Wow. Trying. Yeah. We're just trying to get it to focus. Están tratando de enfocar esta imagen. Did that image have any special meaning when it arrived to you? Would you like to tell me a bit of Yes, that? very much. So this particular one, Un which poquito was the más atrás first se one. ve mejor. A little bit of the back. Más atrás. Like, No, Yes, more no, back. it's coming. Sí. Oh yeah. Okay. Now you see. okay. So Yes. So if you look at closely towards the neck and the head, si observas claramente y así cercanamente hacia el cuello y la cabeza, there's light language all over the top of, all over. hay lenguaje de luz en todo alrededor de la cabeza. And this was amazing because Mikhail had done a card called Fire of Transformation,
Y esto es increíble porque Michiel había hecho ya una carta acerca del fuego de la transformación. And I had been given, it's one of the first ones I was given when I was told I was to do a Lemurian deck. Y realmente eso también fue la misma primera indicación y carta que yo recibí cuando empecé a recibir el oráculo lemuriano. Was this phoenix. So Con este fénix. And I woke up having in my third eye a red triangle pointing upwards. Y yo tuve un despertar de un triángulo rojo en mi tercer ojo. And I had to look online to see what it meant. Y yo tuve que buscar online para entender qué significaba. And I found out it was fire. y entendí que era fuego. And the phoenix as well had come in, I think. I can't remember if it was the dream or if it was just a meditation vision. Y el fénix que también vino, no puedo recordar exactamente si fue en un sueño o en una meditación. And I knew I had to have, the picture of the phoenix had to have this triangle as its basis of the artwork. Y yo sabía que el fénix tenía que tener este triángulo como base para la pintura. And then when we were working, on our travels, on our individual decks, they said, put those two cards with the fire together. y cuando estábamos trabajando en nuestros oráculos, en nuestros caminos individuales, la señal fue, pongan esta carta del fuego juntas. And so I could see, because Mikhail's picture of the fire of transformation was in this triangle. Y yo pude ver claramente porque la pintura de Michiel, de su fuego de transformación. And he also had lots of little egg shapes underneath there. Esa imagen tenía un montón de formas de huevos alrededor. And mine had a big golden egg originally. Y la mía también tenía un huevo grande dorado. But I actually thought, no, that's right, because we often have lots of phoenix experiences, and our life is then what's left after the fire and the phoenix rises is a gold egg, which you take to the sun as an offering. Y entendimos que se complementaban y que era completamente nuestra visión, porque lo que queda después del fuego de transformación, después de que el fénix se alza, es un huevo dorado, es el huevo dorado de conocimiento que se lleva hacia la luz. And usually, it happens lots of times in our lives. We have these moments. So we have all these golden eggs. Y estos momentos del fuego de la transformación pasan en muchos momentos de nuestra vida, y por eso tenemos muchos huevos dorados. Yeah. And it was magical. Y es muy mágico. Muy mágico. Bueno, chicos, me preguntan acá, ¿cómo pueden conseguirlo? ¿Cómo pueden conseguir el oráculo? So people are asking, how can they get the oracle? You can go to our website, Ustedes pueden ir a nuestra página web, which is lemurianstarchildoracle.com. que es lemurianstarchildoracle.com o .com. That's it. Yeah, and there you can you can order it. Y allí pueden ordenarlo directamente. If you have any questions, just drop us a message. Y si tienen alguna pregunta, pueden dejarnos allí algún mensaje. Claro que sí. Cuenten con que vamos a poner el link ahí en la cajita de comentarios para que ustedes puedan acceder directamente abajo de la cajita de comentarios del video. Vamos a poner el link. We are going to put your website on the YouTube Thank channel, you. so Yeah. people can Claro. access it. Claro. Brilliant. Bueno, chicos, And we have si consideran so we que...
distribution. Where? Ellos también tienen distribución del oráculo en diferentes tiendas. USA, En Estados Unidos, en Canada, Canadá, European Union, en la Unión Europea yeah, in y UK. próximamente Colombia, en My Shop, I think. Colombia, brilliant. Próximamente en Colombia, en Bogotá, en nuestra tienda de quinta dimensión. Excelente, excelente, So Michelle. muchas gracias for the link. Yeah. Sí, bueno, si consideran que hay algo que deseen, digamos, como compartir ya para cerrar la entrevista, que nos haya preguntado, que estén los guías diciendo, por favor, di esto, adelante. Okay, so she's asking that we are about to close the interview. So Okay. if there is anything that you like to share before closing, if there is something that you like to say. Well, thank you so much, Marta. I really appreciate this and really enjoyed it. Muchas gracias, Marta. Realmente apreciamos esto y la hemos pasado muy bien. And keep shining your light. Por favor, sigue brillando tu luz. Ay, gracias. Beautiful Están, to connect with the audience as well. There, I can Y que feel. fue muy hermoso conectar con tu audiencia. gracias, gracias a ustedes, siempre invitados. Si en algún momento desean compartir algún tema sobre las canalizaciones de su familia pleyadiana, están siempre invitados. Y ahí nos apoyamos con Michel también para la traducción. So she's saying that you are more than welcome to the channel and the community, and if you feel any time that you want to share any message or anything that you or your light family want to share, the channel is open for you guys. Thanks so much, Marta. It's such a blessing to to be connected. We appreciate it. Yeah. Yeah. Claro que sí. Y gratitud infinita, Michel, por Michel y Lane. Y Michelle Acosta también, que nos está ayudando con la traducción. Yes, Michelle. Thank you. Thank you so much. Gracias. Actually, my pleasure. I'm super happy. Vale. It's Bueno. great to connect with Light Family. Claro que sí. Querida familia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este proyecto donde podemos compartir en estos dos idiomas, inglés, el universal. Agradecemos, si así lo sientes, que puedan compartir el video. Y antes de cerrar, de despedirnos también muy agradecidos, quiero hacer la invitación de nuestros próximos proyectos que serán el día 14 y 15 de octubre en Ciudad de Guatemala. Estaremos, esta servidora Marta Briceño estará con ustedes impartiendo la formación en registros akáshicos para la sanación del alma, niveles 1 y 2. Son los niveles iniciales del método AKASHA, Maestros de la Luz, respaldado por la Escuela de Sabiduría Ancestral Española. Recuerda, Ciudad de Guatemala, 14 y 15 de octubre. La modalidad va a ser presencial y online. Vamos a estar allí en Ciudad de Guatemala en forma presencial y también lo estaremos transmitiendo online para que la persona que sienta el llamado y pues no pueda acceder al presencial, pues lo pueda disfrutar también online. Igualmente, a la semana siguiente estaremos desarrollando en las mismas modalidades, presencial y online. Puedes conectarte en ambas. El taller Tecnología Espiritual Arcturiana, el Origen, el día 21 y 22 de octubre. Fin de semana siguiente, 21 y 22 de octubre, Tecnología Espiritual Arcturiana, el Origen. Estaremos apoyados con las técnicas espirituales de sanación arcturiana para hacer una recalibración profunda de nuestro ADN y lo haremos en el templo del planeta ARCTURUS. Igualmente estaremos compartiendo técnicas arcturianas para realizar limpiezas profundas de memoria celular, esas memorias que hemos venido cargando desde la Atlántida, la Lemuria, Egipto, pero esas memorias que son de dolor, esas memorias que son de angustia, por ejemplo cuando se hundió la Atlántida, todo eso hace
todavía está en nuestro subconsciente y no nos permite muchas de las veces avanzar. Entonces es momento de entrar a limpiar todas estas cargas para avanzar de una forma más dinámica en nuestro proceso y desarrollo espiritual. También estaremos abordando el tema de limpieza energética personal y de los espacios. Es muy importante armonizar. Cuando nosotros hablamos de la limpieza energética a nivel individual, de la protección, limpieza energética, que hoy salió precisamente esa carta de la protección con el dragón. Muy bien lo dijo Michel. Realmente esa protección ante seres de frecuencias por debajo del amor es desde la elevación de frecuencia, no desde el miedo. Realmente es desde la elevación de frecuencias, es cuestión de frecuencias. Aquí están las elevadas, aquí están las que están por debajo del amor. Si nosotros nos elevamos, entonces está allí esa protección natural. Les invitamos entonces para que se comuniquen al WhatsApp más 57 321 38 96 518 para que solicite el contenido del taller, la forma de inscribirse y cualquier inquietud. Estamos aquí para resolverla. Más 57 321 596, a ver, se me fue. Más 57 314 3090 596. Igual queda también escrito allí en la cajita de comentarios. Bueno, querida familia, muchísimas gracias. Les envío un enorme abrazo y nos vemos hasta la próxima. Gracias, gracias. Big hug. Gracias, Michelle. In the same way. Yeah. Okay. I love you, Bye, beautiful bye. light. Thank you so Bye. much. Thank you so much. Oh. Gracias, familia. Conciencia Cósmica.